Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio acá en tu programa La Voz de la Naturaleza. En esta oportunidad vamos a tener un conversatorio muy interesante, así que a toda la gente que se va conectando al programa, vayan uniéndose porque realmente vamos a hablar de una de las especies paraguas más importantes que tenemos en nuestro territorio y lo que es el área andina principalmente de nuestro continente, el oso jucumari. Pero para hablar de este tema tenemos un invitado de lujo, un invitado realmente al cual estimamos y queremos bastante porque él tiene mucha experiencia y ha estado trabajando y está actualmente trabajando con esta especie. Su nombre es Kenny Ure. Él nació en Venezuela, se ha dedicado desde el año 2003 a la conservación de la biodiversidad en su región. Desde el año 2007 ha iniciado en el estudio del oso andino y el puma. Por su conocimiento y abnegación ha recibido varios reconocimientos y condecoraciones, principalmente por su labor a favor de la fauna silvestre y en particular el oso andino. También ha recibido otorgaciones por parte del Parque Zoológico Botánico de Baraila, en la alcaldía del municipio de Palavecino, Alcaldía de Guanaré, ONG Grupo Guardaparques. Actualmente está trabajando en un proyecto muy importante en Bolivia que también nos va a compartir su experiencia, su conocimiento, principalmente en lo que es el oso andino. Actualmente también está haciendo un trabajo de difusión científica a través de redes sociales. Lo podemos encontrar en TikTok, lo podemos encontrar en Instagram como Kenny Ure Wildlife. Querido Kenny, bienvenido a La Voz de la Naturaleza. Muchas gracias por estar presente en este tema tan importante que vamos a compartir con la gente. Hola Antonio, y bueno, a todos los que nos ven, pues un placer estar aquí compartiendo después de mucho tiempo contigo en esta plataforma que tú creaste y le diste forma con todo un equipo de personas ahí súper entregadas en Bolivia que se dedican al periodismo ambiental y pues a defender la biodiversidad de este país tan importante y que tiene y que se encuentra en el top mundial de biodiversidad. Y pues ustedes hacen un trabajo que muy pocos en Bolivia y en la región pues se dedican a ello por completo, y es mostrar la realidad de nuestros países en cuanto a lo positivo y a las oportunidades que existen en cuanto a la biodiversidad en general, tanto fauna silvestre, cacería, investigación, avances, ciencia, minería, deforestación, todo, leyes. Es súper importante la labor que ustedes hacen, de verdad, eso hay que reconocerlo. Muchísimas gracias, querido Kenny. Y bueno, para hablar de este tema, recordemos que la semana pasada hubo un acontecimiento que ha llamado la atención a propios y extraños. Esto ha sucedido en el municipio de Monteagudo, principalmente en un área protegida municipal que se encuentra en esa región, en el que personas fueron justamente supuestamente fueron atacadas por un oso andino. Y esto pues ha llamado la atención de expertos, biólogos, conservacionistas, la población misma, y ha movilizado a algunas autoridades para hablar un poco del tema. Pero la forma de comunicación y la forma de cómo tratar el tema ha sido un poquito, ha faltado un poco de orientación. Y ese es el objetivo de este conversatorio, el de tratar de entender el comportamiento del oso andino en estas circunstancias, cuando las personas buscan su ganado, cuando las personas tienen encuentros fortuitos con el oso jucumari y entre otras, ¿no es cierto? Porque tenemos poblaciones que viven de la ganadería, pero que también están habitando con este animal silvestre. Por tanto, este conversatorio se ha denominado ¿realmente el oso jucumari amenaza a personas y ganado? Vamos a despejar algunos mitos de la misma realidad. Algo que realmente queremos y apreciamos bastante de la experiencia de Kenny.
Así que, querido Kenny, estas pantallas son tuyas y la gente obviamente te está escuchando. ¿Cómo podríamos nuevamente resaltar la importancia de esta especie, la ecología, la distribución, un poquito para que la gente también vaya refrescando y entendiendo dónde se encuentra el oso jucumari? Miren, a nivel educativo y así súper ameno, como diríamos en mi país, el oso andino es la única especie de oso en Sudamérica, de las 8 especies que existen en el mundo, y 4 para nuestro continente. 3 se encuentran en el continente hacia Norteamérica, que son el pardo, el polar y el oso negro americano. Y hacia Sudamérica, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia, exactamente hasta el sur, donde nosotros nos encontramos acá en Tarija, pues habita el oso andino, ucumari, jucu, mainí, sabaidacu, nen, machiramo, oso de anteojos, careto, piñuelo, el oso de los 100 nombres, como se le conoce, u oso congo también, un nombre que le decimos allá en Venezuela. Pues es una especie solitaria, pero que dependiendo su distribución, el hábitat y las condiciones ambientales donde se encuentre puede ser sociable. Hay estudios en Ecuador y Perú donde hay osos que se agrupan, no específicamente en una manada, sino que las condiciones ambientales generan una fructificación bastante provechosa y los osos están allí juntos, pero no revueltos, como dirían en mi país. Es decir, hay unos 5 o 10 osos en un sector alimentándose de X fruta o fruto y pues están allí conviviendo y todo eso. Y de hecho hay unos estudios bastante interesantes en Ecuador con Danilo y su equipo del Mirador del Oso Andino, donde los osos socializan, no necesariamente porque sean animales solitarios, los osos nada más se van a esquivar y todo eso. Siempre entran en comunicación y más que comunicación olfativa a través de marcas, de marcas ododíferas cuando las dejan en los árboles y todo eso, o orina o excreta, pues los osos se ha visto que en Ecuador, por ejemplo, interactúan. Hay juveniles o subadultos que aún recuerdan, por ejemplo, a sus madres y pueden interactuar con las nuevas camadas. Y pues hay unos estudios bastante interesantes allí y nos dice que este individuo tiene mucho por dar, mucho por investigar y mucho por aportar a la ciencia para conocerlo mejor. En Perú, recientemente, un agente de conservación amazónica con la bióloga Rumeri nos mostró a través de radiocollares con cámaras integradas que los osos interactuaban de vez en cuando. Y es lo que sabemos, pues cuando hacemos estudios de monitoreo a mediano o largo plazo, podemos darnos cuenta que hay individuos que se encuentran dentro de los senderos, dentro de su ecosistema, y no se evaden. Es decir, vemos una secuencia de un individuo que pasó su adulto, un adulto, una hembra, un juvenil. Nos damos cuenta que pasó hace un minuto y el otro le sigue 30 segundos después y sabemos que más adelante los osos van a interactuar, no necesariamente porque estén en celo, sino porque son individuos que su ecología es muy, muy compleja y nosotros solamente, siempre uno les recuerda esto a las personas, nosotros solamente conocemos un mínimo, la punta del iceberg, como quien dice. Y por eso hay un montón de gente trabajando desde Venezuela a Bolivia para conocer más sobre la ecología de esta especie tan importante. Es una especie paraguas, es una especie paisaje, es una especie de suma importancia, porque protegiendo al oso también podemos proteger a su ecosistema. Es decir, dentro del ecosistema del oso hay un sinfín, dependiendo de su distribución en estos 5 países, pues donde habita con micromamíferos, medianos y grandes mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y una flora sin igual. Entonces, protegiendo a la especie, podemos proteger a todas esas especies que se encuentran o coexisten con él en el hábitat. Y por eso es una especie bandera y es de mucha importancia en cuanto a la protección de un espacio. No necesariamente como área protegida en cuanto a parque nacional o lo que se deriva en cuanto a lo legal, sino ahora actualmente hay un sinfín de estrategias de conservación de los paisajes y el hábitat del oso que no restringen, no se restrinja específicamente a un parque nacional, porque quienes trabajamos en conservación y quienes nos dedicamos a esto, sabemos que en ocasiones los parques nacionales son muy restrictivos. Es decir, uno tiene un parque nacional de 20.000, 50.000 hectáreas y está el oso, y la gente que está allí, sus actividades van a ser muy limitadas, pero sabemos que la gente vive allí
por 200, 300 años, por un montón de generaciones, inclusive antes, por los pueblos originarios, y esa gente necesita producir y el Parque Nacional te restringe eso. Por eso ahora se manejan un montón de estrategias diferentes donde la gente puede producir y coexistir con la especie siempre y cuando sus mecanismos de producción sean amigables o sean, no tengan un impacto de gran envergadura en el ecosistema de la especie y se utilicen los mismos territorios que ancestralmente se han utilizado, sin tomar más dentro de su propio ecosistema, pero conociendo que existen realidades y necesidades en el campo. Y yo siempre le digo a las personas, es muy diferente a nosotros que vivimos en la ciudad y pues si trabajamos, obviamente lo podemos tener todo al alcance de nuestras manos, pero en el campo, si no se produce, la gente no tiene lo suyo. La gente lo que produce es parte de toda su cadena social, cultural, económica y de vida. A través de la producción que ellos pueden acceder a todos, a todo lo que una sociedad normalmente podría acceder de una forma más fácil en la ciudad. Entonces, bueno, si se me escapa algo por allí, de manera muy general, les hablé del oso. Perfecto, querido Kenny. Y hablando justamente de esta especie que habita, no solamente en áreas protegidas, sino también fuera de áreas protegidas, y lugares donde, como bien dijiste, existe población, ganaderos, donde tienen sus cultivos, etcétera, pero existen justamente estos riesgos, este conflicto, se podría decir, entre fauna y humano, ¿no es cierto? ¿Cuáles son aquellos riesgos que tiene el oso jucumari en estos lugares cercanos, zonas periurbanas y lugares donde habita el humano principalmente? Miren, yo siempre he dicho que quienes trabajamos con el oso por años y nos hemos dedicado a que las personas entiendan la importancia de esta especie emblemática para los Andes, creamos una imagen de la especie que es muy bonita. Realmente es muy bonita lo que hicimos con el oso, con educación, con investigación. Hay un montón de gente que ha trabajado a través de los últimos 50 años para dar a conocer que nosotros aquí en Sudamérica tenemos un oso con una variedad de nombres infinita. Pero que cuando creamos la imagen del oso para decirle a la gente que tenemos un oso propio y no midamos tanto a los pandas, que son súper importantes, pero están por allá en China, o a los grizzlies, que están por allá en Norteamérica, sino que tenemos acá un oso andino. Y cuando creamos su imagen, lo pintamos, me disculpan quien no apoye esta percepción que yo tengo, lo pintamos como un oso herbívoro, frugívoro, como lo que queramos llamar, incluso por ahí le dicen vegetariano, pero nada que ver. Pero bueno, creamos la imagen de un oso herbívoro que se alimenta de frutas y todo esto, y pues cuando ocurren situaciones como las que vimos ahorita en Monteagudo, me disculpa Antonio y los espectadores, ahí en Chuquisaca, donde vemos que un oso atacó a una vaca, Monteagudo, un oso atacó una vaca y se la estaba comiendo viva, la gente dice, ah, no, eso debe ser otro animal, porque el oso es frugívoro, o herbívoro, o vegetariano, como usted le quiera llamar. Y es cierto, esa imagen la creamos nosotros, pero resulta que en el pasado no había tantos avances en la ciencia para la investigación de la especie que nos develaran cuáles eran sus interacciones reales con las poblaciones de gente que vivía allí y su producción. Entonces, el oso se considera, está clasificado como carnívoro por su dentadura y toda esta parte biológica, como carnívoro. Su clasificación es carnívora y su dieta es omnívora. Cuando hablamos de una dieta omnívora, queremos decir que este es un oso. Miren, existen 8 especies de osos en el planeta y el único oso 100% herbívoro es el panda. Y de hecho existe una investigación que es casi reciente donde nos dice que el panda se alimenta específicamente de bambú, pero no de todas las especies de bambú, sino cierta cantidad de especies de bambú que tienen unas proteínas que pueden suplantar la proteína animal. Es decir, el panda en el bosque tiene un montón de especies de bambú, pero no va a alimentarse de todo, sino las especies que le pueden suplir esa necesidad proteica que tenga el animal. En cambio, nuestro oso, cuando vino de Norteamérica y conquistó los Andes sudamericanos, pues él subió, ¿cierto?, a los Andes y a las diferentes
diversidad de paisajes y ecosistemas que existen en los Andes, desde bosques secos interandinos, punas, bosques nublados, páramos y todo esto. Entonces, cuando él se encontró con este ecosistema, dijo, bueno, aquí no hay mucha carne que digamos, aquí están los pecarí, están los venados, pero los pecarí y venados corren fuertísimo, ¿no? Que se pueden cazar, pues. Pero entonces dijo, aquí hay una gran diversidad de plantas y todo esto. Y pues era lo que tenía allí. Entonces modificó parte de su dentadura para alimentarse de plantas y frutas. Pero aún así su cuerpo le pide proteína animal, le exige. ¿Cómo yo voy a hacer un oso que mide 2 metros de alto solamente comiendo plantas? Un oso andino. No, él necesita un 20, eso todavía hay que discutirlo, no tenemos un número exacto, siempre le he dicho a las personas, porque usted no vive con el oso, usted no está ahí los 365 días del año con el oso metido en campo para decir que se alimenta 12% de proteína animal, usted no está ahí, y de paso las condiciones ambientales ambiental en toda su distribución cambian, entonces lo que tenemos es una predicción temporal, siempre uno lo tiene que decir así, entre un 20-25% de proteína animal que necesita estos individuos para poder subsistir y para poder realizar la vida de un oso, pues crecer, ser fuerte, proteger un territorio, tener cachorros y todo esto. Entonces, esa proteína animal, ¿de dónde proviene? Pues de invertebrados, perdón, de peces, de micromamíferos, de pequeños y medianos mamíferos, que caza, que obtiene porque los animales pueden fallecer y pues él aprovecha su carroña, que puede inclusive, quien dice que no, quitarle la presa a otro carnívoro que cohabite con él. Y cuando hablo de carnívoro, recuerda, es la clasificación que tiene el oso a nivel biológico. Pues se encuentra con un zorro que cazó a un ¿cómo se llama esto? A un guanaco o a una liebre y se la estaba comiendo, pues el oso llega ahí, pues espanta al animal y se puede aprovechar de la carne que estaba ahí. Igual pasa porque cohabita con pumas y jaguar y pues puede o arrebatar su presa porque de verdad es grande, o aprovecharse de que el puma y el jaguar no estén por allí, pues y aprovechar esa proteína animal. Bueno, con un jaguar hay que pensar, el oso tendría que pensarlo 2 veces, al menos que sea un macho de gran envergadura y pues se encuentra con un individuo juvenil, pues ahí sí el oso le puede dar batalla al jaguar, pero si es un jaguar adulto, pues el oso va a tener que pensarlo bastantes veces. Pero nada, sí necesita proteína animal. Y le hago todo este resumen súper rápido, pero que en internet hay bastante información que puede o que argumenta esto que yo le estoy diciendo sobre que el oso consume proteína animal con diferentes aristas en cuanto a los componentes que están dentro de ella, porque los sistemas de producción en los Andes es de libre pastoreo. Cuando hablamos de libre pastoreo, esto quiere decir que existe un ecosistema, unos territorios que fueron hace 250 años, llegaron los españoles, nos invadieron y pues trajeron todo su sistema de producción con ganado y esto, que antiguamente las vacas no existían en los Andes. Entonces, los españoles traen todo esos sistemas de producción, pues se dan todos estos procesos y el mecanismo para la producción de ganado aquí, de ganado vacuno o ovino, específicamente más con el vacuno, es que la gente libera sus rebaños de ganado en el bosque, en el páramo, en la puna, y pues están allí pastan durante 5 o 6 meses y ocasionalmente la gente no le da mucha supervisión. Van una vez al mes, una vez cada 5 meses a revisar si está todo su ganado allí y listo. Luego se devuelven a sus casas, pero sus vacas están, me disculpan la expresión coloquial, a la de Dios, como dirían en Venezuela. O sea, no tienen una vigilancia constante como cuando tenemos un sistema de producción en tierras bajas, que están todos los rebaños ahí en potreros y esto, y pues constantemente los vaqueros, vaquianos y sus cuidadores van a ir a chequear, a mover los rebaños hacia pasturas que estén más conservadas y así se va dando todo eso. A diferencia del ganado de libre pastoreo, que la gente deja esos individuos ahí dentro del bosque y pues le estamos diciendo que el oso es un animal omnívoro y que el oso desde hace unos 200, 150 años
su hábitat, su paisaje, su ecosistema se ha ido reduciendo drásticamente y ya no es el mismo. Cuando hablamos de esto es que nuestras actividades económicas, sociales, y políticas y culturales han degradado su ecosistema. Deforestación para nuevos asentamientos humanos, para la producción de madera, para el carbón, para la minería, para la ganadería, eh, para la agricultura y un sinfín de otras cosas que tal vez se me escapen ahorita, pero vamos a ponerles esas 5, 6 actividades humanas allí. Todo eso va mermando la calidad del hábitat del oso. Y el oso necesita plantas, necesita alimentarse de bromelias, de pullas, de guayabos de monte, de azulillos en mi país, de macanilla en mi país. De diferentes frutas y plantas, ¿cierto? Pero necesita ese 20, 25% o ese porcentaje que necesita ese oso en ese territorio de proteína animal. Y como su ecosistema está tan degradado que algunas especies que normalmente él podía consumir ya no están o sus números son muy bajos y el oso necesita subsistir, ¿qué sucede? Que está ese ganado libre dentro de su ecosistema. Y un ejemplo que yo le colocaba a las personas empecé a trabajar con el oso de 2007 con educación ambiental. Imagínense que yo voy a su casa, yo que en Niure, voy a su casa y abro la nevera y meto un pollo allí y me voy, y me desaparezco. Y ustedes se quedan aquí, ¿quién era ese hombre? ¿Quién es ese man? Entonces yo me fui, dejé un pollo ahí y antes de irme le dije, mira, ese es mío y me fui. Y la gente se queda como que, bueno, este es no es su casa, pero sí es nuestra nevera. En este caso, la nevera sería el ecosistema del oso y el pollo sería la vaca que nosotros dejamos ahí. El oso obviamente necesita proteína animal y ocasionalmente, por diferentes circunstancias, él la va a consumir. Y hay diferentes circunstancias que llevan a consumir el oso ganado. Hay reportes de osos comiendo eh, eh, cerdos domésticos, caballos, ovejas, eh, vacas o chivas. Pero ¿qué lo lleva a él a hacer esto? Ya va. ¿Se escucha? Ok. Que entonces, ¿se escucha, Antonio? Sí, sí, se escucha muy bien, querido Kenny. Adelante, por favor. Que lleva, ¿qué condiciones pueden ocasionar que una vaca sea consumida por el oso? Miren, les dije que es libre pastoreo. Las vacas están a la de Dios, es una palabra muy coloquial que utilizamos en Venezuela, es decir, no tienen una atención veterinaria constante. Si el animal se enferma, si tiene una cortadura, si tiene un parto que no es tratado, si hay un vector, si hay una bacteria dentro de esa población vacuna o que puede ser transferida de fauna silvestre al ganado, el animal va a morir, va a perecer. Una caída, una fractura, se despeña, rueda por la montaña. El oso va a aprovechar esa vaca en descomposición o esa vaca débil también. ¿Por qué? Porque al final no es un predador especialista, porque si ustedes vieron las imágenes, que para nadie es un secreto, porque esta radio la publicó, vieron una vaca que está moribunda y está consumida aquí, ¿cierto? El oso la estaba consumiendo viva, porque el oso no es un especialista cazador, pero sí necesita proteína animal. Y estos factores de falta de alimento, de intervención humana, de deforestación y todas estas actividades negativas que no se han manejado correctamente por el desarrollo de la gente en campo, pues llevan al animal o condicionan el escenario perfecto para que el oso vaya y consuma ese ganado o consuma esa vaca. Bueno, por esa parte, y también el oso en ciertas regiones, desde Venezuela a Bolivia, consume desde aguacate o palta, como le llaman aquí al aguacate. También consume guayabas, también consume maíz o choclo, le encanta el maíz y son productos de gente que socialmente es una realidad en el campo, en los Andes de Sudamérica, donde estas poblaciones no han sido atendidas correctamente por los gobiernos, hay políticas que lo han descuidado. Entonces,
La gente, les dije que la gente en campo produce para consumir y para vivir, para vender, y de ahí tienen su dinero, sus bolivianos, sus bolívares, como lo dicen en Venezuela, sus pesos en Colombia, o sus soles en Ecuador, o el dólar en, no, soles en Perú y dólar en Ecuador, pues para poder comprar la pasta o fideo, el arroz, para poder comprar los útiles escolares a su niño para la escuela, para medicina para ellos mismos y para su ganado. De la producción agrícola y de la misma producción de la vaca. No es lo mismo una persona que tiene 500 o 5,000 cabezas de ganado a una persona que está en campo y tiene 5 o 10 vacas y el oso le mató una. Para ellos eso era una fuente de ahorro y para ellos esa chacra o ese cultivo con maíz o choclo, cuando el oso se consume bastante y viene ahí bastante, pues eso era su forma como él iba a consumir para las personas iban a consumir parte de esa chacra, de ese cultivo y también iban a vender para pues obtener una ganancia y pues subsistir como normalmente la gente lo hace en campo. Entonces el oso entra en interacciones con nuestros cultivos y nuestras formas de producción en campo y es una realidad que nosotros en ocasiones negamos. Es muy fácil sentarse o estar en un teclado con un teléfono o desde la computadora y decir, ah, pero esa gente está juzgando a ese oso que se comió su maíz y su choclo, que esa gente es mala, no lo persigan, no sé qué cosas. Mire, uno tiene muchos años trabajando en campo con la gente y uno comprende sus sistemas de vida y de producción y sabe que en campo la situación es bastante compleja en cuanto a la vida, que ellos están acostumbrados, pero todo lo que se produce es para ellos. Entonces, cuando la gente dice, ah, no, es que esa gente estaba persiguiendo al oso porque le mató una vaca, y me disculpan, no, creo que no se puede decir palabras explícitas aquí en Facebook, una transmisión, pero yo he visto, por ejemplo, que la gente utiliza unos términos peyorativos o denigrantes hacia las personas en campo cuando suceden estos hechos de que las personas persiguen el animal, X o Y, nunca lo justificamos, porque quién mejor que uno, que hasta lleva un oso tatuado en la piel, va a buscar proteger al animal, pero existen realidades que desconoce la gente en la ciudad porque tienen una percepción de que hay un oso herbívoro que vive en la montaña, que es chévere, que ya conocemos bastante, pero aún hace falta más difusión sobre la importancia de esta especie, pero que solamente nos dedicamos a juzgar. Pero también existe el otro lado en campo donde las personas deberían también mejorar sus sistemas productivos bajo asesoría, porque como les dije hace un momento, existe una realidad en campo y es que la, los gobiernos, autoridades o tomadores de decisiones a través de la historia y el tiempo han descuidado a estas poblaciones y se han vuelto vulnerables. Y estas personas tienen un sistema de producción que ha pasado de generación en generación y que ese sistema que ha pasado de generación en generación está entrando o entró hace tiempo o actualmente en interacciones negativas con el oso, ya sea porque el oso le comió parte de la chacra de maíz o porque el oso le mató una vaca. Eso se puede mejorar. Hay alternativas y mecanismos que actualmente minimizan esas interacciones que nosotros podríamos llamar negativas del oso con el ganado o los sistemas productivos agrícolas. Y que uno siempre aclara a la gente tanto en la ciudad como en campo, el oso no tiene esa capacidad de razonar como nosotros. El oso no quiere matarle las vacas a Don Pancho, no quiere acabar con sus 10 vacas y comérselas para hacerle daño y que el señor se deprima y se vaya del campo. O el oso no quiere comer el cultivo de maíz de Don Pancho y sus aguacates. Él no quiere comerle todo para que el señor entre en quiebra y pues se deprima y pues ocurra toda una situación allí familiar y personal. El oso no actúa para hacerle daño a las personas. El oso simplemente las condiciones ambientales y sociales, lo que nosotros, nuestro estilo de vida lo ha llevado a hacer eso, simplemente a sobrevivir en un mundo que para él cambió y está cambiando para siempre. No hay vuelta atrás, pero sí hay forma de coexistir con la especie. Eso, me disculpan lo extenso. Perfecto, querido Kenny, muy interesante lo que acabas de señalar y creo que es importante recalcar que el oso Jucumari
no es vegetariano, no es necesariamente una especie que va solamente a buscar plantas, ¿no es cierto? Que también necesita proteína. Entonces, uno de los mitos que queremos separar de la realidad es justamente eso, y bien lo señalaba Kenny, que el animal necesita un 20-25% de proteína necesariamente a partir de animales que coexisten también en el lugar, ¿no es cierto? Kenny, por lo que ha sucedido en Monteagudo y basado en tu experiencia y por lo que hemos escuchado desde esa localidad, se habla de dos versiones. La primera, que los ganaderos, los pobladores, fueron justamente, la primera, ahuyentar a los, justamente porque había la probabilidad de que se estaba comiendo su vaca. Luego salió otra de que estaban buscando leña. En ese interín hubo un encuentro fortuito con el oso Jucumari y lamentablemente pues pagaron las consecuencias estas personas. Según tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué es lo que más o menos pudo haber sucedido en Monteagudo? Bueno, solamente las personas que estuvieron allí, si no me equivoco, fueron 3. Y el oso, saben, ay, bueno, y los perros de las personas que estaban ahí acompañándolo saben la realidad. Nosotros podemos suponer, pero ellos son testigos de lo que realmente ocurrió. Vimos una entrevista que le hicieron al don, uno de los afectados, se la hizo la radio, ¿cierto? Y él especifica que simplemente estaban en campo con sus perros y pues se toparon con un oso que estaba depredando y causándole daño a su vaca y se la estaba comiendo viva. Entonces, obviamente, uno de los perros se fue encima del oso para ahuyentarlos y el oso atrapó al perro y pues al final es un compañerito, como le dicen en campo, el perrito es compañerito de la persona, es su amigo y después su mascota y la persona se fue a defender al perro, se fue inmediatamente y pues el oso uh, soltó al perro y agarró a la persona, pues le hizo bastante daño, vimos las imágenes que subió esta radio y y la condición del señor ahí en cama ya siendo atendido por las autoridades médicas. Pero bueno, hay tantas circunstancias y es como uno dice, pues quienes conocen la realidad fueron ellos. Existen varios escenarios donde unas personas, normalmente como les dije, las personas practican ganadería de libre pastoreo, eventualmente van al campo a chequear su ganado, se llevan sus perros porque saben que se pueden encontrar con animales en campo. Y ojo, esto sí puedo decirlo, los perros se llevan para atrapar la vaca, es decir, molestarla y que la vaca se quede quieta por si tienen que capturarla, hacer algo o a un ternero. Se llevan el perro también como compañero, pues los perros siempre se van con las personas, como se van tras de ellos, y también eventualmente para cazar. Aprovechan esa entrada al monte para ir a ver sus vacas y si se topan con un tallazo, con un pecari o con un báquiro, como le dice en mi país, un pecari de monte, un venado o cualquier animal, pues aprovechan para cazarlo. Eso no hay que negarlo, eso es una realidad. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues existen dos escenarios, existen tres escenarios, que la gente había una versión de que andaban buscando leña con sus perros, en el transcurso de ese caminar en la montaña para buscar la leña, para sus quehaceres y todo esto, pues los perros se toparon con el oso y pues sucedió lo que sucedió, pues un encuentro negativo ahí entre la especie y los comunarios. El otro escenario es que la gente se fue a campo a buscar sus vacas, y pues se toparon con el oso que estaba depredando a su animal y pues se enfrentaron a él tal cual. Y el tercer escenario es que iban directamente, ya conocían de la presencia del animal en la zona, iban directamente a buscarlo y pues y justamente se encontraron con ese hecho ya, ¿cómo se diría? Ese evento predatorio de un oso encima de su vaca, perdón, ahí consumiéndosela viva. Entonces, en cualquiera de las circunstancias, mira, uno siempre le dice a la gente que más vale, entendemos perfectamente y como se lo dije hace rato, pues para la gente en campo, su vaca
existe una conexión bastante compleja de la gente con su ganado. Uno los ve conversando con sus vacas, les hablan, a diferencia de esos rebaños de 1.000, 2.000 animales. La gente en campo tiene 10, máximo 40 animales y los conocen a todos por sus colores y características. Y les hablan, los tratan de una forma diferente, a pesar de que son para el consumo o para la venta, pues le tienen un aprecio inmenso. Y pues ver que tu animal está ahí siendo depredado vivo por un oso, jucumari, andino, para ellos es un impacto y su reacción es ir a defender a su vaca, pues decirle a ese oso que se vaya, ya sea con piedras, con armas, porque hay que ser realista, uno ya conoce de estos hechos a lo largo de la distribución del oso. La gente se lleva palos, piedras, un arma, quien dice que no, la gente anda armada en campo, aunque no deberían, al menos que tenga su permisología bajo el marco de la ley y todo esto, pues la gente se enfrenta directamente con un oso, pero mire, un oso puede medir 2 metros, un poco más, pesar unos 200 kilos, un poco más, menos, un macho. Y una persona normal está entre los metros 70, metros 60, dependiendo de donde se encuentre, y no sé, unos 65, 70 kilos, un hombre promedio en Sudamérica, contra un animal de esta envergadura que tiene garras y colmillos súper fuertes y tiene una fuerza sin igual, pues habría que pensarlo bastante para irse en contra de este animal y defender su ganado, pero aún así la gente lo hace y lo que uno le dice que vale más tu vida o la de tu vaca, pero la gente de verdad en circunstancias sociales, culturales y económicas tan complejas en campo, para ellos es entregar todo y hacer lo posible para que ese oso suelte a esa vaca. Pero lo correcto sería alejarse, intentar ahuyentar al animal con sonidos. Hay un mecanismo que se utilizan fuegos artificiales donde se dispara el fuego artificial hacia arriba, suena y el animal se puede ahuyentar por ese sonido por ese estruendo tan fuerte. La tapa de las ollas, sonarlas fuerte, el mismo ladrido de los perros siempre y cuando estén amarrados. Y pues ir con bastante persona, el animal puede que se vaya. Y si no, miren, dejen ese animal podría decirlo, pueden dejar ese animal por perdido. Pero aquí es cuando hay algo crucial y es que las personas deberían, en este caso, informar a las autoridades, ¿cierto, Antonio? Y cierto, las personas que nos están viendo. Miren, hay un oso que nos está consumiendo el ganado, que está atacando mis vacas, que ya me mató 1, 2, 3, 4, y el vecino le mató 3, y así que tal vez no es el mismo, son diferentes individuos que tienen esa conducta que se puede desarrollar. Hay estudios en Ecuador que se ha demostrado que ciertos individuos pueden desarrollar una conducta predatoria superior a otras. Otros pueden consumir solamente frutas y proteína animal natural, pero hay individuos que se dedican específicamente a esto o su conducta son más acentuadas en este sentido por las mismas condiciones ambientales y sociales de su territorio. Pues informarles a las autoridades, miren, tenemos un oso predador que nos está consumiendo el ganado, que está atacando nuestro ganado aquí en campo, para que las autoridades ambientales, porque es el deber del Estado en sus distintas competencias o aristas, desde una alcaldía, gobernación o ministerio o gobierno nacional, atender las necesidades de las personas en campo y las interacciones que ellos tengan con los animales y proteger a la biodiversidad de cada país, ya sea en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia o Colombia. Y atender estas necesidades. Pero aquí es cuando hablamos algo antes de realizar este conversatorio. Antonio, me disculpa si me adelanto. Aquí es cuando la autoridad se cierra y dice, no, pero es que el oso come frutas, don. ¿Cómo me viene usted a decir que el oso le mató una vaca? Sí, mire, aquí este texto dice que el oso come frutas y bromelias. Entonces la gente se queda, uy, imagínense, si ese director, ¿cómo? Ahí justamente quiero hacerte una consulta. ¿De dónde crees que tú viene este mito que ha pasado de boca en boca en la población rural principalmente, de que el oso jucumari es vegetariano o consume solamente frutas? ¿Por qué crees que esto ha arraigado tan fuerte en el área rural, que cuando uno habla prácticamente al oso lo ven como una especie que prácticamente está en los árboles y nunca va a bajar a comerse su ganado? ¿Por qué crees que ha sucedido este mito?
Claro, es lo que les dije hace un rato, es la misma campaña positiva que nosotros nos encargamos de realizar. Un montón de gente que ha participado en esto, desde entidades públicas hasta privados, investigadores, conservacionistas, ambientalistas, durante los últimos 50, 60 años, para dar a conocer a la especie como una especie importante para los Andes, una especie que se alimenta de frutas, pero habían vacíos y se desconocía había un pequeño o había desconocimiento sobre sus interacciones negativas con el ganado. Y bueno, las poblaciones, dependiendo del lugar donde se encuentre el territorio o el paisaje donde se encuentre el oso, las poblaciones en el pasado eran más pequeñas, de productores en los Andes, en algunos lugares ha incrementado la presencia humana y la cantidad de ganado, y pues obviamente hay más interacciones, y pues en estos últimos 20 años se han hecho más estudios en cuanto a esta conducta del oso que es desconocida por la gente en la ciudad, y que nosotros no erramos, sino que realizamos una campaña excelente, pero que tuvo oportunidades como en cualquier trabajo de conservación. Nada es perfecto, eso es imposible. Si algo es perfecto, pues que me muestren un trabajo perfecto de conservación y yo le diría, uy, el primer trabajo de conservación excelente, porque miren, aquí estamos viendo que hay una oportunidad enorme, porque la gente en la ciudad sabe que ya tenemos un oso. Inclusive tú vas a Venezuela, a mi país, y ves que hay un oso plasmado, un oso andino, jucumari o frontino, en un billete. Está ahí, en el billete que utilizamos todos los venezolanos para pagar. Y te vas a Colombia, está en el escudo de Parques Nacionales de Colombia. Eh, y te vas a distintas áreas de Ecuador, Perú o Bolivia, y el oso es, por ejemplo, una especie patrimonio para un municipio. Hay una escultura del oso en la entrada del municipio, hay murales, hay canciones, hay un sinfín de cosas que se han mejorado para que las personas conozcan que tenemos un oso andino, y el oso panda vive en China. Y aquí tenemos el oso andino o el oso frontino o el jucumari. Pero que el oso, cuando hablamos con la gente en campo, la gente dice, sí, aquí vive el oso, dependiendo, porque esto no sucede en todo el territorio o en todos los paisajes que ocupa el oso a lo largo de su distribución. Pero en algunos sitios donde hay interacciones negativas, la gente dice, sí, aquí vive el oso, ese oso jucumari, frontino o andino o de anteojos, pero come vacas. A ese animal no lo queremos porque es dañino. Así, esas son las expresiones de la gente en campo. Ese animal es malo, me come mis vacas y terneros. Y en estos 2 años he perdido 5 animales de las 20 vaquitas que tenía. Y ese animal me come, y al vecino también le hizo daño. Pero llegamos, yo siempre le he dicho a la gente, miren, nosotros vamos como conservacionista, el biólogo, el veterinario, con su percepción de proteger a esta especie, que esa es nuestra misión, ¿cierto? Y nosotros llevamos este ideal y este mecanismo de trabajo a campo, de que hay que proteger al oso, a su ecosistema, a su territorio, todo eso. Y la gente, la percepción, y no conocemos en realidad cuál es la percepción de la gente en campo sobre esta especie. Entonces nosotros vamos con todo eh, nuestro paisaje pintado en la mente, que hay que cuidar al oso y todo esto, y cuando nos encontramos con una pared en campo, y que la gente dice, ah, pero usted viene a proteger al animal que me mata las vacas. ¿Y cómo hacemos? Y de paso, yo tengo realidades sociales, culturales y territoriales bastante complejas. No tengo agua, no tengo acceso a la educación, no tengo carreteras pavimentadas, sino de tierra. Para sacar mi producción es bastante compleja. Tengo una plaga que me arrasó los maizales este año, y usted me viene con su percepción ahora que hay que conservar a esta especie. Uy, complejo, ¿no? Entonces, ese escenario, mucha gente lo ha cambiado que trabaja en cuanto a la investigación del oso. Ya saben que primero hay que evaluar las realidades territoriales de la gente y su relación con la especie en la zona, para poder crear una estrategia viable de conservación que tenga en cuenta sus actividades económicas y la conservación de la especie, para que puedan coexistir. Hay zonas donde realmente el oso no ocasiona nada, no hace nada, y dicen solamente, sí, aquí vive el oso andino, Jucumari X, vive en la montaña, y dicen que secuestraba gente. Pero no sé, es un mito, no sabemos si es verdad, pero por ahí se ve ese animalito, se ven sus huellas, sus marcas, come frutas. Esa es otra realidad que hay que aceptarlo, y está bien, porque
afortunadamente en ese sitio no ha entrado en interacciones negativas con el ganado, sino que el oso está allí. Incluso hay gente que valora la especie porque le nace, dice, ah, mire, sí, aquí tenemos el frontino, que en ocasiones se desconoce que es un oso, pero le dicen frontino, jucumari, oso congo o Pablo. Hay varios nombres. Dice, sí, aquí vive el jucumari. Es muy importante, es bonito ese animal cuando lo vemos con sus cachorritos o guaguas, pues es bonito verlo, que el animal vive aquí, que aún se conserva porque sabemos que está en peligro. Esa realidad también existe y no podemos negarla. Pero justamente este conversatorio es para explicar a la gente que hay una realidad que nosotros desconocemos o que la gente desconoce que existe en campo y que la gente que trabaja en campo la vive, pero que no ha sido manejada. Y cuando hace un momento te iba a hablar de que cuando la gente le pasa la información a las autoridades, porque lo correcto es, hay personas que lo hacen, llaman a la autoridad ambiental, al ministerio, a la policía, a quien tengan que llamar, a la alcaldía, a la gobernación, llaman, miren, tenemos un oso que nos está haciendo daño, ya mató 5, 6, en estos 2 años ha matado una X cantidad de ganado, pero la gente se cierra, no, y les vuelvo y te digo, o les digo, me disculpan, el oso come frutas, aquí lo dice, mire este texto, aquí dice frutas, lo que usted me está diciendo tal vez fue otro animal, un tigre, porque al jaguar le dicen tigre en campo, o fueron unos perros, o fue gente que se la mató por abijateo y todo esto, y se llevó su animal, y la gente se queda así como que, uy, no, bueno, vamos a preguntarle a un biólogo, o a un veterinario, mire, el oso me está matando animales y esto, o a un ONG que tenga eh, estos profesionales dentro de su staff. Y el biólogo y el veterinario o el conservacionista le digan, no, pero es que el oso come frutas y plantas, y cómo le va a estar matando a usted esa vaca. Eso tuvo que ser otro animal o por otra circunstancia. Eso no es posible. La gente se queda así como, la gente de campo se queda así como que, uy, y el biólogo, el veterinario o el director de ambiente de la oficina ambiental de la alcaldía o la gobernación no saben y me están diciendo que ese oso come fruta, imagínense, ahora, ¿qué hacemos? Aquí ocurren dos escenarios y hay que ser realistas. La gente se va y soluciona el problema con sus propias manos. ¿Y qué es solucionar el problema con sus propias manos? Es que acaban con la vida del oso, que en ocasiones puede ser el oso predador u otro oso que lamentablemente estaba en la zona y fue perseguido y las personas creyeron que erradicaron el problema eliminando al oso. O que la gente se quede sin hacer nada y el oso siga matándole animales, que es muy raro cuando sucede eso, porque lo que normalmente la gente hace es solucionar el problema con sus propias manos. Y Antonio, tenemos un caso hace 2 años, si no me Exactamente, el año 2023 ha sucedido cerca del Palmar, en Chuquisaca, fuera del área protegida, y la gente decía, no, el oso solamente está en el área protegida. No, señor, solamente el oso andino también está fuera de áreas de conservación, ¿es cierto? Entonces, hay estos encuentros, y como bien dice Kenny, hubo pues justamente esta toma de justicia propia, y fueron a buscarlo al oso hasta matarlo, despellejarlo, descuartizarlo, y lamentablemente pues ha sido un caso que ha dolido a mucha población, ¿es cierto? Entonces es un caso realmente que ha afectado bastante, querido Ken. Bueno, ahí tienes una realidad. Si esas personas se comunicaron, por ejemplo, con la autoridad más cercana, que sería el CERNAC, o con su autoridad municipal o la autoridad estatal, desconozco si ellos les informaron a las autoridades que tenían un oso que estaba depredando su ganado o consumiendo su ganado por X o Y circunstancias, y si las autoridades no los atendieron, porque en ocasiones la respuesta de las autoridades es, la primera es que el oso, en el texto se lo ponen, el oso es frugívoro, se alimenta de fruta. Y la segunda es, no tenemos gasolina, dice el X, y no podemos entrar allá, o no tenemos vehículo o el personal para atender ese caso. Ahí es cuando la gente dice, uy, no, ya hicimos lo que hicimos o no lo hicimos. Hay quien dice que no, que en ocasiones la gente no reporta, sino que se va por el mismo hecho de que, o sea, el animal te quitó un animal que es parte de todo tu círculo social y de vida, pues el oso te mató una vaca, pues tú solucionas el problema sin informarle a la autoridad. Pero cuando informa, también hay que
ocurren todos estos hechos. ¿Y qué es lo que termina? Un oso muerto, un oso que mataron, que cazaron, pero que otro oso eventualmente a mediano o largo plazo va a ocupar su territorio, va a ver que existen condiciones ambientales que le dicen que la cosa o la situación, como dice en mi país, tiene que ir directamente a consumir plantas, pero también a sobrevivir con el ganado que habita dentro de su ecosistema, que sabemos que un área protegida es parte del Estado y es un bien de la nación porque está destinada a la conservación, pero las áreas que están afuera son terrenos comunales o terrenos, o dependiendo del lugar donde nos encontremos de Sudamérica o de la distribución del oso, existen varias normativas que nos dicen que los terrenos son del Estado, pero que están destinados a la producción o pertenecen a la gente. Como pertenece a la gente tiene ahí su sistema de producción. Y pues al no atender este caso, tenemos un oso que está muerto, otro oso que ocupa su territorio y que va a hacer lo mismo y que la gente ahora va a tener que quitar este oso y así, y todo va a seguir sucediendo. Es un círculo. Por falta de comunicación, por falta de accionar de las autoridades, por desconocimiento de la gente, por el mismo dolor de la gente. Exactamente, querido Kenny, y es justamente lo que ha sucedido en Monteagudo, ¿no es cierto? Estos comunarios ya habían filmado, ya habían registrado, fotografiado la presencia de oso jucumario, ¿no es cierto? Pero que lamentablemente la forma como se ha manejado la información directamente a las redes sociales, tal vez alarmando y dando una mala idea de lo que es la presencia del oso, pues evidentemente ha alarmado a la población, como bien dice Kenny, a la gente que sobrevive y subsiste principalmente del ganado, ¿no es cierto? Entonces, esto ha sucedido de una manera que lamentablemente ha tenido este final, se podría decir, ¿no? El ataque, el supuesto ataque del oso jucumari a los comunarios. ¿Cómo debe ser esta relación informativa, Kenny? Tú que también estás en redes sociales, estás difundiendo y concientizando. ¿Cómo debería ser el rol de los comunicadores, de los periodistas, de las radios locales frente a estos avistamientos, estos encuentros fortuitos o estos ataques que pueden suceder, no solamente con el oso, sino también con otras especies? Miren, uno sabe que existe prensa que es muy centrada en su trabajo, que se dedica a investigar antes de publicar, que hace una pesquisa y un análisis de los hechos antes de pronunciarse o sacar una noticia y pues nada, busca un contacto a un especialista, un biólogo veterinario conservacionista, un investigador, intenta andar con el comunario, intenta dar con el afectado para conocer realmente qué sucedió y qué llevó al animal también a hacer eso y pues cuáles fueron las circunstancias pues luego la prensa realiza su publicación, su investigación o su nota muy precisa y concisa y pues que explica la realidad del hecho. Pero existe también prensa amarillista, eso hay que aceptarlo, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en cuanto al oso. Existe esa prensa amarillista que ve una noticia de un oso que atacó a una persona y pues hacen un boom de todo esto simplemente para obtener la noticia, que tergiversan el hecho, que dicen que la gente andaba cazando el animal sin saber el contexto, simplemente por replicar, pero sin saber que eso puede ocasionar un daño tremendo a esa población de osos que viven allí o a esa misma población de gente que está allí, porque pueden ir las autoridades dejándose guiar por esa publicación que hizo el medio tal o esa autoridad tal, porque por ahí vimos que una autoridad hizo un pronunciamiento y dijo que las personas estaban cazando y que puede hacer la policía, las autoridades de aquí o cualquier país, mandar una comisión multidisciplinaria y bajo el marco de la ley detener a esos afectados, porque según estaban cazando. Pero si en realidad esperamos a que las personas
o una autoridad o una persona de la comunidad o los mismos afectados nos digan la realidad, que solamente ellos saben, obviamente, no podemos decir también que lo que ellos digan es lo que sucedió, porque existen muchos escenarios, nos digan nos expliquen la situación y pues busquemos especialistas en la materia y digamos por qué sucedió esto y realicemos una nota seria y no generemos polémica, porque y la otra situación es que la gente va a las autoridades, detienen a las personas X, inicia un proceso legal con los comunarios y todo eso porque dijeron, o una autoridad, y tú lo sabes bien, salió por allí diciendo que la gente estaba cazando el animal. Y existe la otra situación, que los comunarios se alerten y digan, mire, pero tenemos este oso por aquí matando ganado, o esta información pase a otra gente, que sabemos que fue así, de otras zonas donde hay osos en Bolivia, y la gente se alerte, mire, por ahí tenemos oso, y justamente ayer vi un oso cerca de mi ganado. ¿Qué puede hacer la gente? Y sabemos que puede suceder. Van y eliminan a ese oso, tanto en la zona donde ocurrieron los hechos y en otras zonas por miedo a que la gente pierda su ganado. Entonces, por publicar una noticia a la ligera y con un titular súper enorme para que atraer seguidores, like, y todas estas cosas, podemos ocasionar un daño tremendo. Pero entonces sí, existen esos dos panoramas allí. Podemos informar, miren, ocurrió un hecho fuera de lo común entre un oso jucumari y unos pobladores en Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca, y estamos a la espera de información que corrobore o nos detalle los hechos, en vez de yo ponerme como autoridad, dando un ejemplo X, a decir que atacaron o decir que estaba atacando, que la gente estaba cazando el oso, o que el oso estaba matando a la vaca, cuando no tenemos los testimonios reales de la gente esperándolo allí. Se genera todo ¿cómo se diría? Un panorama bastante turbio en cuanto a la especie. Sí, sí, definitivamente. Hemos tenido, por ejemplo, experiencias en La Voz de la Naturaleza que nos han enviado fotografías de avistamiento de osos, por ejemplo, en el municipio de Sorata, en La Paz. Sin embargo, bajo la responsabilidad en la cual nos manejamos, hemos cruzado la información y estas imágenes no eran de Bolivia, ni eran de La Paz, ni de Sorata, eran de Ecuador y eran de hace unos 3 años atrás. Y justamente, pues, hablamos con los medios de comunicación que ya habían difundido, les hemos dicho, no, bájenlo la información porque esto no es correcto, ¿no es cierto? Y de todas formas, la información que ya se había mandado, pues ha generado una especie de pánico en gente que no está acostumbrada a este tipo de encuentros fortuitos con los osos jucumaris. Entonces, hay medios importantes, medios para verificar. Por ejemplo, tenemos las fotografías que podemos cruzar con Google, que podemos revisar con videos para ver si realmente la imagen, la foto o el video es realmente cierta, ¿no es cierto? Y es del lugar donde se está haciendo la denuncia. Entonces, antes de publicar, y esto es una recomendación a los medios de comunicación digitales, es importante verificar la información, cruzar la información. Como bien dice Kenny, hay biólogos, hay especialistas, hay conservacionistas, hay gente que está muy bien informada y que pueden orientar. En definitiva, también están las autoridades que seguramente en sus diferentes direcciones pueden también orientar antes de publicar y poner en riesgo no solamente la vida del oso o de cualquier otro animal, sino también de la gente que está relacionada con el hábitat del oso jucumari. Entonces, creemos que esa recomendación que hace Kenny, y obviamente desde nuestra experiencia, creemos que es muy importante para todas las áreas donde existen medios de comunicación, principalmente que los digitales, que vuelan la información tan rápido y que puede generar algún tipo de impacto. Kenny, muy interesante realmente este conversatorio. Es importante recalcar lo que estamos señalando, ¿no? El oso jucumari está ahí, está conviviendo, está dentro de áreas protegidas y no protegidas. Realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se encuentra con un oso jucumari? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bien lo decías, las autoridades. Pero ¿qué sucede que cuando yo tengo un encuentro con un oso jucumari,
¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ahuyentarlo, escaparme, subirme a un árbol, lanzar una dinamita, lanzar un perro. ¿Qué es lo que tengo que hacer, querido Kenny? Miren, yo desde el año 2007 comencé a trabajar con el oso con educación y desde el 2011 ya en todos estos temas de monitoreo en campo con osos, utilizando cámaras, todos estos temas de levantamiento de información con ocupación, es decir, con los rastros y todas estas cosas. Y a lo largo de todos estos años he tenido 9, 10 encuentros con osos cerquita. El más cerca sería unos 7, 10 metros. Y la gente en campo y mis compañeros que trabajan con osos, algunos de ellos, porque la especie es muy compleja de verla en cierta área de su distribución, pues también tanto investigadores como comunarios se encuentran con el oso y la respuesta es, y es obvia, el oso es un animal demasiado pacífico, de verdad. A diferencia de sus primos grizzly o los negros americanos, que pueden abalanzarse sobre nosotros por ciertas circunstancias y ocasionarnos daños, que para nada es un secreto, o el oso besudo en Asia, que es un oso bastante temperamental y que tiene interacciones bastante negativas con gente en varias regiones de Asia. Nosotros tenemos un oso muy apacible, súper tranquilo. El comer bastantes plantas le ha ayudado a ser una especie de hippie de la montaña, relajado. Mire, la conducta del oso, siempre que lo hemos visto y la gente lo ve en campo, pues le mira a uno, se para sobre sus patas porque son plantígrados, revisa la situación, olfatea y se va tranquilo. A veces se va caminando, a veces se van corriendo súper rápido. Corren o se suben hacia los árboles, su instinto, el principal, son sus dos mecanismos de defensa. Y el ataque no está dentro de su mecanismo de defensa principal. El mecanismo de defensa principal del oso es huir o corriendo por la montaña a todo lo que da o subirse a un árbol. Y el tercer mecanismo de defensa sí es posiblemente atacar. Y me he encontrado con gente que dice, no, Kenny, es que el oso andino no ataca gente. Los investigadores dicen que no ataca gente. Yo le digo, pero es un animal silvestre. Imagínate tú que eres una osa y tienes ahí a tus dos osesnos y yo llego e intento agarrar uno. ¿Tú crees que la osa dice, ay, tan bonito, tómate su selfie con mi cría, yo me espero aquí, si quieres te paso la otra? La osa, ¿cuál va a ser su reacción? Una osa, si vemos sus primos norteamericanos o asiáticos, o asiáticos, vamos a saber que los osos reaccionan y hay un dicho por ahí que la madre como una osa defiende a sus crías como una osa, ¿no ve? Obviamente la osa va a atacar a la persona, no va a dejar que les tomen su cachorro y hay registro de eventos muy puntuales en la distribución del oso donde ha ocurrido esto, o un oso que está siendo perseguido para ser cazado, la gente lo está baleando, lo está aperreando, el oso se va a venir encima de la gente para atacarlo, para defenderse. Ese es el segundo evento. Y la gente que está en campo, donde hay interacciones negativas entre el oso y el ganado, sabe que el oso cuando está con su presa allí, con el ganado, con la vaca, alimentándose la vaca, el ternero o el buey o el toro, el oso se torna posesivo, no se mueve, está ahí, esta es mi presa, este es mi lugar y yo conseguí esto, ustedes váyanse, y empieza a gruñir, a hacer unos movimientos fuertes. ¿Y qué sucede? Que si obviamente yo me voy a balanzar sobre el oso con piedras y palos, que el oso no se va a quedar ahí, no se va a ir, al menos que seamos muchísimas personas, que seamos unas 10, 20 personas y un montón de perros, el oso se puede ir, pero si somos dos personas, como el caso del señor que nos explican que eran dos comunarios que fueron a proteger a su perrito y a la vaca, obviamente el oso va a decir, dos contra uno y yo soy el triple de ellos, aquí gano yo. ¿Y cuál es la circunstancia final? Pues un oso que ataca a personas. Pero darles ejemplos de cómo defenderse de un oso, nada. O qué hacer si un oso se torna agresivo. Quien dice que no, puede ocurrir. Y es lo que uno siempre dice, no conocemos la ecología por completo de ciertas especies o de muchísimas especies. No vivimos con el oso los 365 días del año para saber cómo él piensa, cómo puede llegar a razonar o enfrentarse a ciertas circunstancias. Y quien dice que no, un oso le provoque, mira, una gente, voy a atacarlo. Un oso andino. ¿Quién dice que no? No estamos dentro de la mente de ese oso.
Bueno, si ocurre esto, nada, levantar las manos, aplaudir, nunca darle la espalda al animal y si nos ataca, intentar hacer una posición fetal ahí para proteger nuestras partes más susceptibles, pero con gritos y hacérselo más grande y nunca darle la espalda al animal y retirarse lentamente es lo primordial para defenderse de un posible ataque con las tres circunstancias o escenarios que les di, o un oso que realmente, por ser un animal silvestre, no conocemos de lleno su comportamiento, conocemos solamente una parte y estamos siempre buscando más información para comprender sobre su ecología, poder conservarlo y conocerlo, para intentar tener algunas respuestas a todas las preguntas que siempre nos hacen. Pero entonces, esos escenarios, y miren, ustedes pueden conversar con cualquier comunario, guía de turismo, biólogo, veterinario, conservacionista que se haya dedicado a todos estos temas de oso. Van a saber que la reacción del animal siempre es mirar a uno súper tranquilo y se va. Y de hecho hay poblaciones de osos no voy a decir los lugares específicos, pero hay ciertas poblaciones de osos que tienen cierto nivel de impronta. Es decir, ya están acostumbrados a la presencia humana de osos andinos silvestres por actividades turísticas. Entonces, ¿quién mejor que estas personas que trabajan con turismo nos puedan asegurar que este comportamiento del oso súper apacible y tranquilo nos puedan confirmar este comportamiento? Hay poblaciones donde los osos, a diferencia de ciertas zonas, que es muy difícil verlo en estado silvestre, hay otra zona en su distribución donde tú puedes ir en el lapso de unos 2 o un día, pues puedes ver uno o varios osos ahí comiendo bromelias, frutas, súper tranquilo, y los osos no se vienen contra la gente a atacarlo. Nada, los otros están ahí. Obviamente tiene que existir procedimientos y metodologías para poder ejecutar estas actividades turísticas, pero que sabemos que ya esas poblaciones de oso tienen un nivel de impronta bastante desarrollado, porque a diferencia de un oso, en otros sitios donde ve a uno y sale corriendo, estos osos se quedan ahí súper tranquilos. Y sabemos que ellos están conscientes que las personas están ahí porque los pueden olfatear y sus instintos están súper desarrollados y saben bastante bien que la gente está ahí observándolo, pero que la gente no representa un peligro para ellos y que el oso y el comportamiento normal del oso es que yo digo que el oso andino es es uno de los hippies de las 8 especies que existe porque es súper relajado. Exactamente, querido Kenny, muy importante lo que estás señalando. Queremos aprovechar también y agradecer por estas imágenes que estamos compartiendo a la Fundación Nativa, que muy gentilmente nos han dado la autorización para poder compartirlas con ustedes. Son imágenes que fueron captadas con cámaras trampa en algún lugar de Chuquisaca y Tarija, justamente este avistamiento de oso jucumari existente en este lugar. Así que muchas gracias a la Fundación Nativa por estas imágenes. Querido Kenny, estamos llegando a la conclusión de este bonito conversatorio, orientando, sensibilizando y siempre buscando, digamos, la mejor información. Existen muchas ONGs, fundaciones que, bueno, están justamente en los municipios rurales, ¿no es cierto? Según tu punto de vista, tu experiencia, ¿cómo tienen que hacer el trabajo de investigación? Los que quieran empezar, por ejemplo, capaz instalando cámaras, capaz haciendo recorridos. ¿Cómo tiene que ser el trabajo inicial de la investigación del oso jucumari en los lugares donde habita? Miren, ahí, por ejemplo, podríamos adaptar esta reflexión o forma de percibir toda esta situación a esta comunidad Monteagudo, ahí donde ocurrió el hecho con el oso que atacó al señor. Mire, si yo estuviera a cargo de una ONG, de un proyecto, o me invitaran a realizar un trabajo allí, yo realmente no pondría una cámara trampa. Ya sabemos que hay osos ahí. ¿Y para qué colocaría yo una cámara trampa si sabemos que el oso vive allí? Que la gente tiene interacciones con la especie, interacciones en este caso negativas porque eventualmente consume ganado. Entonces, una foto más, una foto menos del oso puede ser una herramienta incluso perjudicial para el animal, porque podemos decir, este fue el individuo cuando nos salgan las imágenes. Y la gente, sí, ese fue el oso que me mató, ese es el malo. O sea,
¿Qué vamos a hacer colocando una cámara trampa en esa zona? Lo que se debería hacer es realizar una evaluación, una entrada previa, un conversatorio con la gente, una reunión con la comunidad, ver cuáles son su sistema de producción, en este caso de producción ganadera, sus realidades sociales, escucharlos, escuchar su percepción, sus vivencias con el oso y con otras especies de carnívoros que tal vez habitan allí, para nosotros poder generar una estrategia de atención a la comunidad que minimice los ataques del oso hacia el ganado y la pérdida de ganado por este individuo, que en ocasiones sabemos que no es el oso, sino perros ferales, puede ser otro predador que el jaguar o el puma, o gente que se roba el ganado y la gente se confunde y la gente piensa que fue el oso. Entonces, primero, realizar una evaluación en conjunto con la comunidad y no ir con nuestra percepción y nuestro PowerPoint, nuestras láminas allí de una vez a explicar a la gente que el oso es herbívoro, que hay que protegerlo, que existe una ley tal que no hay que matarlo. La gente decía, no, esto más es lo mismo, no nos trajeron soluciones, nos trajeron fue más normas y problemas, porque de paso nos va a seguir matando y no hay una técnica para poder ahuyentarlo o algo, o minimizar todo esto. Entonces, hay unas guías excelentes de la WSS con Robert, con Wallace, con Armando Castellano, con Andrés de Ecuador, que nos dicen, que nos especifican las metodologías a seguir cuando hay osos que entran en interacciones negativas con, con el ganado. Y miren, es una herramienta, son herramientas valiosas que son de libre acceso y se encuentran en internet. Pueden anotar mi correo por allí o contactarme por el perfil de Facebook, no se las puede facilitar. Y miren, esas guías nos especifican realmente cómo atender, y le estoy dando un resumen. Evaluar la situación del oso que interactúa con la gente y la percepción y todo esto y las condiciones sociales de la comunidad en una reunión puntual, y luego ir con alguna estrategia que pueda ayudarlos a ellos a mejorar su forma de practicar la ganadería de libre pastoreo, de técnicas que ahuyenten a la especie, que no sean invasivas al oso que supuestamente es predador, y que la gente conozca la importancia. Obviamente no le estoy diciendo a la gente que no pueden ir a hablar del oso, que es súper importante, que es una especie paraguas y que hay leyes que los protegen. Sí, eso hay que decirle, pero es que normalmente lo que hacemos es preparar un PowerPoint o utilizar un banner, y me disculpan, y eso es lo más básico de lo básico que puede existir. Y decirle a la gente rápidamente, el oso come fruta, hay que protegerlo, y existe la ley número 60.900X que lo va a meter a ustedes presos si lo matan. La gente se queda, ay, no, como les dije hace un momento, no, esto es más de lo mismo. Pucha, ya se me pegaron algunas palabras aquí, Olivia. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar y llevar estrategias que la gente pueda implementar y aclararles que las interacciones van a minimizar, pero no a dejar de suceder. Es decir, el oso va a dejar de comer vacas tan seguido, pero eventualmente puede ocurrir porque la gente vive dentro del territorio del oso. Entonces, eso hay que siempre aclararlo. Y poner la cámara, habría que justificarlo bastante bien si vamos a realizar realmente un monitoreo a corto, mediano o largo plazo para conocer la población de individuos allí y no buscar un culpable, porque ¿qué voy a hacer yo buscando un culpable de quien ataca al ganado? ¿Para qué? Para capturarlo y llevarlo a otro lugar y llevar el problema a otra comunidad, o llevarlo a un zoológico, condenarlo ahí 20 años de cautiverio. Eso no tiene justificación. Si vamos a hacer realmente un trabajo de conservación con la gente y de monitoreo con la especie para conocer la población de individuos allí a largo plazo, utilizar cámaras, perfecto, porque además, bueno, al final pasaron 2 años y sabemos que aquí hay 20 osos que se mueven en todos estos territorios, tantas hembras, o se mueven en esta temporada del año, y pues les ponemos eso a la gente, y también podemos inclusive sacar un paper. ¿Quién dice que no? Pero bueno, tiene que ser bastante justificado. Poner una cámara es lo básico. Poner la cámara y llevarle una presentación de PowerPoint y el banner a la gente es lo más básico de básico que puede existir. Y me disculpan, hay que conocer primero la realidad de la gente y tenerles a ellos. Y si no existen los recursos económicos para ir varias veces, aunque sea ir preparados para darles alternativas a la gente que minimicen los ataques del oso y que mejoren sus sistemas de producción ganadera.
Perfecto, querido Kenny, muchísimas gracias por esta orientación que nos estás dando. Realmente lo valoramos y esperemos que esta información pueda llegar a toda la gente, principalmente que vive y que cohabita en estos lugares donde existe el oso jucumari. Medios de comunicación, autoridades nacionales, locales, departamentales, tomadores de decisión, ya lo decíamos, y la población misma, que tiene que acudir también a sus autoridades. Es muy importante mencionar, y vamos a recalcar nuevamente, existe la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente, POFOMA, a nivel nacional, y que la gente puede llegar a comunicarse. Sí, muchos me van a decir, no contestan, nunca tienen tiempo, nunca tienen personal, etcétera, pero existe esa posibilidad. También tenemos al municipio, que por ahí tal vez no tienen presupuesto o recursos. Es importante insistir para que el municipio haga su trabajo. Lo mismo la gobernación y, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, que es la entidad que básicamente es la reguladora en el tema ambiental de nuestro país. De todas formas, ponemos siempre la predisposición de la voz de la naturaleza y de Kenny Uri también, para que la gente pueda comunicarse, pueda hacer sus consultas y intercambiar estos encuentros que uno posiblemente tenga. Ahorita, por ejemplo, nos escribe nuestro querido amigo Santos Mamani, que es guardaparque del área protegida Cotapata, que nos dice avistamiento por los guardaparques de 2 jucumaris en el Parque Nacional Cotapata, hoy 9 de abril. Muchísimas gracias, querido Santos, por confirmarnos esta presencia. Sabemos que existe ahí, así que muchas gracias. También queremos saludar a nuestra querida amiga Tania Imaña. Qué linda noticia, don Santos, buen registro para Cotapata. También a nuestra querida seguidora Noelía, gran aporte, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión. Y bueno, de esta forma, querido Kenny, queremos agradecerte por esta oportunidad para compartir tu experiencia con toda la gente acerca de este animalito tan hermoso que tenemos en Bolivia, como es el oso jucumari. Gracias a ti, Antonio, a la gente que nos vio desde el principio, estuvo allí hasta el final ahí conociendo. Yo sé que esto va a quedar grabado y pues es un material, es conocimiento de libre acceso y pues el internet es libre, hay mucha información que nos aclara muchas cosas de las cuales hablamos hoy. Gracias, querido Kenny, y a toda la gente que nos ha seguido. Ya saben, lo vamos a colgar también en el canal de YouTube y por supuesto también lo pueden ver más ratito en la página de Facebook. Muchísimas gracias, nos vemos en otro conversatorio también hablando de temas ambientales, que es algo que nos apasiona mucho. Gracias, amigos. Chao, chao.